¿Qué hacer con las discusiones recurrentes en la pareja? Bueno, tenemos sonido de fondo. Estamos en el campo con las gallinas, los perros, bueno, y las tortugas, que no hablan. ¿Qué hacer con qué? Con las discusiones recurrentes. ¿A alguien le ha pasado que se le repite una discusión, un conflicto una y otra vez? Y es como, ¿otra vez estamos discutiendo por lo mismo? ¿No lo habíamos resuelto ya? Bueno, Se tiende a no resolver, ¿eh? Se tiende a discutir, se tiende a cargar con la tensión y hay un momento de inflexión que uno de los dos cede. Y cuando uno de los dos cede, apacigua la situación y esa tensión que hay, tienen la subida y la bajada, parece que esté todo más tranquilo, no quiero mover nada, no quiero aclarar nada. Muchas veces porque incluso una persona, o los dos, ambos, no saben cómo lograr que la situación se aclare. Cómo despejar la X, la incógnita de la X, para dar un buen resultado en el problema. Y como no se sabe hacer, se intenta apaciguar. Yo le llamo el síndrome de la bomba, ¿eh? No toquemos, no respiremos, no sea que pueda explotar. Bueno, yo que vosotros no me perdería nunca estos primeros minutos porque Jaume siempre llega fuerte, intenso y nos da contenido que igual no se vuelve a repetir. Así es que acordaros de ser puntuales porque las primeras palabras son decisivas. Bueno, bienvenidas a todas. Tenemos a Verónica Sosa. Hola, Madre Verónica. de Dios, Verónica. ¿Cuánto tiempo? Ay, Mi solecito, Vania Mendoza, Tania. Tania también está por ahí. Qué bueno. Pues nada, ya sabéis, contarnos si vivís esa experiencia de que discutáis más o menos, pero la sensación de que como que algo se vuelve a repetir y que siempre pasa lo mismo. Incluso podríamos ir más allá de la pareja, ¿no? Que a veces no solo me pasa con la pareja, sino con otras personas, con mi entorno. Entonces, bueno, empezar a compartirnos cuál es vuestra experiencia, cómo os sentís en esas situaciones y qué hacéis. Si sois de los que cedéis, como decía Jaume, o sois de la otra parte que necesita ser entendido y empuja hasta que la otra parte a lo mejor ya termina por cansarse y rendirse. Por supuesto, no os olvidéis de darle al corazoncito, que ya han llegado algunos, y compartir el vídeo para que otras personas lo puedan ver también en directo. También es importante aprender a pedir ayuda. Es muy importante, porque no sabemos pedir ayuda. Y lógicamente tampoco sabemos a quién le vamos a pedir la ayuda. Pero es importante aprender a pedir ayuda. Que llega un momento que uno tiene que darse cuenta que por uno mismo, si es una situación repetitiva, por uno mismo no va a poder acceder a salir de ahí. Es como un bucle. Y entonces, dime. El tema es que a veces, claro, no sabemos que hay una salida. No entendemos que eso se puede solucionar, sino se vive como algo normal que pasa en las parejas. Incluso, como yo decía antes, si me ha pasado anteriormente, siento que es algo mío, que siempre me pasa lo mismo y me puedo enfadar, pero no encuentro la salida. ¿Y por qué se ve normal? Yo sí que lo sé. A ver. Se ve normal porque lo hemos vivido en nuestros padres. Que las discusiones se montan, desde muy pequeños hemos ido viviendo que las discusiones se montan, las discusiones siguen y luego se apaciguan, pero no se solucionan. Que los conflictos son los mismos cuando nos sentamos a la mesa, son los mismos cuando tenemos que, de pequeños, que ducharnos, que hacer esto, que hacer aquello. Siempre son los mismos conflictos. Y vivimos así, asumiendo que las situaciones son repetitivas y que son así. Y que la gente discute por discutir y que se enfada por enfadarse y que siempre es así. Y eso no es una realidad. Que es normal en la convivencia y que surgen conflictos. Se normaliza. Ya está. Se normaliza, sí. Pero eso es una de las cosas más peligrosas porque es como simplemente estoy escurriendo el bulto, estoy dejando pasar cosas que sin darnos cuenta, porque hay como una prioridad de mantener la familia, de mantener... Bueno, esto vamos hablando de una pareja que está casados, que tienen hijos, a veces como que vamos cediendo o vamos dejándolo pasar,
O también, bueno, es una de las consecuencias es por las infidelidades, ¿no? Que uno tiene miedo a afrontar una situación donde no está cómodo y sin embargo surgen historias fuera del matrimonio. Luego aparece la culpa, los reproches, pero en realidad lo que hay que ver es qué está pasando dentro de la pareja, que no hay un entendimiento. Y como hemos dicho, el normalizarlo no es lo mejor, porque al contrario, al final eso saldrá por algún sitio. O saldrá con infidelidad, o saldrá con un de repente cogió la puerta y se fue, o no sé qué me pasa, que mi pareja ya no me atrae. Tantas cosas que están como mostrando que no hay una claridad, no se están resolviendo los conflictos, aunque no sean repetitivos, aunque lo vivamos como cosas distintas. Pero hay muchas señales que nos muestran eso que está sucediendo. Y eso es algo también que se normaliza, que pensamos que con el paso del tiempo, como el amor se enfría, pues ya la relación cambia y todo es normalizar. Como si fuéramos de bajada, ¿no? Que dejas Sí. el coche en punto muerto y como es de bajada ya tiene que ir. Y no nos damos cuenta que en realidad es un desgaste. Fijaros que lo que está hablando Esperanza es importante tener en cuenta un elemento muy importante. Cuando nosotros hablamos de emociones, de sentimientos, estamos hablando de sinceridad, humildad y responsabilidad. No estamos hablando de cuando una persona no es sincera y tampoco es humilde y tampoco es responsable. Una persona que tiende a huir de las situaciones no entra dentro de estos parámetros, haga lo que haga. Si en un momento dado decide irse huyendo de la situación, no tiene nada que ver con un proceso de aprendizaje de las situaciones. Porque hay de todo en la vida y tenemos que entenderlo todo para aprender, lógicamente. El tema es que cuando hay dificultades para expresarse o dificultades para entender lo que sentimos, pues lo más normal es como huir, escapar de la situación porque no sabemos afrontarlo, nos han enseñado. Entonces hasta eso hay que aprenderlo, no hay que machacarse porque ahora descubramos, es que yo huyo de las situaciones. Es normal cuando no tienes recursos. Si te ponen delante de un toro sin capote ni nada, pues... Si una persona es capaz corriendo. de decir que huyo de las situaciones, eso ya es mucho. Ya es sincero. Ya es sincero. Exacto. Y sería la base. La gente que huye de las situaciones no dice absolutamente nada. Sí. Y entonces, primero, antes de saber qué hacer con esas discusiones recurrentes, bueno, os invito porque van Eso llegando... sería lo último, ¿no? Sí. Ese es el final de la película. Primero habría que entender qué sucede cuando hay discusiones recurrentes. Que más o menos hemos dicho algunas cosas importantes, por ejemplo, normalizar. Si yo normalizo o cedo a las cosas que me molestan para que no haya conflicto, pues eso va a generar que esa situación se vuelva a repetir. Que se repita una y otra vez. Es como... ¿Y en realidad qué está pasando? Que Yo estoy apuntando ahí las emociones porque hay mucha impotencia, hay mucha rabia, mucha tristeza y sobre todo mucha decepción. Sí. Con el otro y con uno mismo. Espera, Pinamar dice, en mi caso no huyo. Pinamar me suena que ayer nos dijo el nombre o el otro día, no me acuerdo quién es. En mi caso no huyo, pero no sé cómo gestionarlo. Me incomoda y acabo un poco cediendo. Bueno, me agota. El ceder, claro que te agota porque es una lucha, porque no hay un aprendizaje, es siempre una lucha y siempre al mismo sitio. Entonces, no. Totalmente, esas son las El acabar emociones. cediendo es lo que yo quería comentar, porque sí, se acaba cediendo por no acelerar más, por no crear más presión en la caldera y porque eso no lleve a situaciones de estallidos mucho más fuertes. Por eso termina uno cediendo, porque, bueno, no vale la pena discutir o es demasiado, pero no se aprende. Nosotros tenemos que aprender de las situaciones. Cada situación, el hecho de que alguien haga algo o reaccione a algo o actúe de una forma, no tiene tanta importancia o tanto valor si la persona no usa eso para aprender de las situaciones. Porque cuando la persona usa eso para aprender de las situaciones, entonces diríamos que lo que ha ocurrido ha valido la pena. No sé si esto se entiende.
Ah, Loredana, vale, sí, Ah, exacto. vale. Bueno, por un lado, lo de aprender de la situación no es solo por esa parte de, qué bueno que es aprender, ¿no? Aprovecha que lo que te ha sucedido, si has discutido, que haya merecido la pena. No solo por eso, sino lo que estamos diciendo, si yo no aprendo de la situación, voy a repetir el conflicto. Y no solo con esta pareja, sino con las próximas que tenga. Y si no, podéis mirar atrás y ver si hay un patrón que se repite. Entonces, ese es el camino para que esas discusiones dejen de repetirse una y otra vez. Y el aprendizaje es algo también que hay que experimentarlo para entender a qué nos referimos, porque muchas veces decimos, no, yo ya he aprendido de la situación. Por ejemplo, si me engañan, pues yo he aprendido porque a mí ya no me toman más el pelo, o cosas así. Entonces, más que un aprendizaje, lo que es que uno genera una barrera y entonces empieza, espera que creo que me traga un mosquito. No me digas. Un momento. Piensa en la parte positiva. Ya he cenado, ya me come el aperitivo. Es que estoy haciendo como que no ha pasado nada, pero... Sí que pasa. Sí pasa. La consecuencia de no aprender, que se repite y que sale por otro lado, que al final estalla. Cualquier situación que tenga que ver con el nivel emocional es que si repites es porque no has aprendido. O has aprendido una parte muy pequeña y te queda mucho por aprender. En la medida que nos damos cuenta de lo que nos queda por resolver, muchas veces nos escabullimos porque no queremos afrontar ciertas situaciones. Pero la vida es tan lista que cuanto menos quieres de eso, te van a dar, bueno, hasta un camión de eso, de lo que tú no pidas. Porque al final, todo el proceso de tu vida irá dirigido a ese aprendizaje. El aprendizaje, como decía, es... No, es una vela. Estaba intentando tapar la botella. Con una vela. Con una vela, pensaba que era el tapón. Se ve que no estaba muy bien ese mosquito. ¿Qué? Igual me he intoxicado. Bueno, estaba diciendo que el aprendizaje no se trata de generar una barrera para que no me vuelvan a engañar, sino más bien, porque eso me aleja del entorno y me aleja de mí misma, sino más bien que el aprendizaje tiene que ver con cuál es el origen que genera estas discusiones repetidamente, es decir, de dónde surgen, cuál es el fondo de la situación. La discusión es como, y recurrente, es como la consecuencia de algo que está pasando para que eso suceda, irnos a la causa, al fondo. Si nos centramos solo en evitar las discusiones, nos estamos quedando en la punta del iceberg. Cuando empezamos a profundizar a través de las emociones, porque esto no se trata de preguntárselo mentalmente, a ver, ¿por qué se repite? No es una respuesta que tengas que buscar mentalmente, sino cuando empiezas a entrar por las emociones, como decía Jaume, impotencia, rabia, tristeza o lo que surja, cuando vas entrando por ahí, la emoción te va trayendo las respuestas y llegarás al fondo de la cuestión que hace que eso se repita. Pero eso hay que saber hacerlo. Claro, por supuesto, eso es lo que enseñamos y en lo que acompañamos. Pero quería aclarar que el aprendizaje, eso no es sacar una conclusión mental y que no es por capricho, no es por aprovechar la experiencia. Es que como no aprendas, es lo que hace que se repita una y otra vez y es lo que generará daños colaterales, podríamos decir. Rupturas, a pesar de que las personas se quieren, inapetencia sexual, infidelidades, enfermedades, pues un montón de cosas, simplemente porque no estamos resolviendo la causa. Es como si hay un fuego y yo intento mirar hacia otro lado. Que el fuego, que el humo se vaya de la habitación. Pero como no apagues el fuego, se te quema la casa y bueno, pues todo lo demás. ¿Qué más? Para llegar al fondo y lograr que esa discusión deje de tener sentido y logremos soltar totalmente ese proceso de ir un poco al núcleo del conflicto, tenemos que tener en cuenta
una cosa muy importante, la causa y la consecuencia. Es decir, que la causa será el núcleo del conflicto, la base del conflicto, de donde surge el conflicto. Y la consecuencia es cómo se expresa esa causa. Y muchas veces la expresión de la causa es totalmente distinta a la causa concreta. Y eso a veces nos genera una aparente situación, nos genera la sensación aparente de que lo que nos ocurre es esto. Y eso es como nos estamos expresando. No puedo más, esto no puede ser, no puedo permitir esto, tengo mucha rabia contra esta persona o contra esta. Y cuando profundizas, igual no tiene nada que ver con eso y tiene que ver con otras cosas totalmente distintas que son el núcleo. Y es muy importante aprender la educación emocional Jaume Campos, acceder a la comunidad Jaume Campos, para que sigamos ayudando en vuestro proceso, sigamos acompañando para que podáis lograr distinguir lo que es la causa de la consecuencia. Porque si entendéis que la causa es la consecuencia, no lograréis absolutamente nada. Si creéis que el problema es la discusión o la discusión recurrente, no vais a salir del bucle, porque es algo, hay que ir más allá. Y las respuestas están en la emoción. Y como cada uno siente de una manera, aunque se pueda generalizar en que está la impotencia, la rabia, la tristeza, pero cada uno la vive de una manera. Cada uno tiene un código, que precisamente eso es lo que genera muchas veces discusiones en las parejas, porque como cada uno tiene un código y no entendemos al otro, porque necesitamos defender el nuestro, pues ahí ya empieza el choque. Y claro, si no nos entendemos y cada uno está defendiendo su mundo y no puede entender al otro, ahí ya va a haber un bucle. Es como si discutieran un chino y un francés, pues que no se van a entender nunca, que probablemente os habéis sentido así alguna vez con la pareja. Entonces hay que aprender el lenguaje de las emociones, porque la emoción forma parte principal de una relación de pareja, de una discusión. La emoción siempre está ahí, y si no entiendo el lenguaje de las emociones, pues es normal que entre en bucle. Y salir también un poco de nosotros, porque tendemos mucho a que durante muchos años hemos vivido de una forma en un entorno y hemos ido aprendiendo y dándole valor a lo que hemos vivido, a lo que hemos creído, a lo que hemos heredado o lo que hemos adquirido, como una realidad. Y entonces eso lo tenemos delante como una impronta, como si fuera el sello de la empresa, y eso es mío. Y claro, me junto con otra persona que tiene otro sello, que viene de otro entorno y que su parámetro es totalmente distinto, porque solemos ser las parejas bastante opuestos, muy, muy distintos. En algunas cosas no, pero en otras totalmente opuestos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que aprender algo de la otra persona y yo tengo que aprender de la otra persona y la otra persona tiene que aprender de mí, tenemos que lograr de alguna manera que yo pueda acceder a ella y abrirme para aprender de ella, y ella tiene que aprender de mí, y así nos vamos complementando, y cuando viene una situación, un estímulo de fuera, podemos lograr gestionar. Pero para ello, lo más importante, y lo seguiré machacando siempre, es sinceridad, humildad y responsabilidad. 3 elementos básicos para trabajar con las emociones. Si no tiene esos ingredientes, lo que hacemos, lo que hagamos, sea lo que sea, no tiene esos 3 ingredientes, eso no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos. Tiene que ver con manipulación, con caos, con infinidad de cosas, con vender irrealidades, manejar las situaciones, querer manejar a las personas y hacer las cosas por detrás. Eso no es sinceridad, humildad y responsabilidad. Loredana dice, sí, acaba siendo una lucha de quién tiene la razón. Y sí, justo es ceder por no hacerlo estallar más. Claro, unos actuaremos de una forma más sumisa, otros actuaremos de una forma más rebelde,
de querer imponer lo suyo, otros asumirán lo que les venga, y habrá infinidad, un abanico de posibilidades intermedias, de grises, entre el negro y el blanco, pero al final ninguno de ellos va a ser lo adecuado, porque no es lo que realmente tú estás sintiendo, sino que intentas como adaptarte a la situación de una forma rebelde o de una forma sumisa, pero no eres tú, porque no estás conectando en cómo realmente te está impactando lo que está ocurriendo. De hecho, fíjate, cuando ella dice, es justo ceder por no hacerlo estallar más. O sea, ahí ya está la culpa, la sensación de que si el otro estalla, si el otro está enfadado, es por culpa mía. Y que si yo me expreso, estoy generando que el otro explote. Y ahí se nos está olvidando una cosa muy importante, y es la mochila que cada uno trae. Tú hablabas de lo adquirido, de lo heredado, de lo creado, pero esas situaciones que hemos vivido, de conflictos anteriores con otras parejas, que hacen que ya cuando yo empiezo una relación no vengo de nuevas, ya traigo una mochila cargada de prejuicios, de miedos, como en alerta a ver si me va a volver a pasar lo mismo, y a la primera que yo sienta que el otro me mira de una forma que no es la que yo espero, ya van a saltar las alarmas. Sobre todo cuando haya signos parecidos que a la relación anterior y que disparan de alguna forma ese mecanismo. Exacto. Eso puede ocurrir. Claro. Entonces... Y por eso es importante aprender a identificar, aprender a sentir, porque si yo estoy con ella y de repente se me mueve una sensación que siento que no tiene que ver con ella, pero se mueve con ella, puedo identificar y separar la diferencia entre una cosa y otra. Lo que es mío, lo que es del otro, lo que es mío que él me lo despierta, pero no tiene que ver con él, sino que es algo que yo traigo de atrás. Uy, qué lío, uy, qué lío. Es todo un mundo por descubrir, súper interesante, pero que cuando empezamos a entrar ahí, es que es increíble, a mí me resulta increíble ver cómo las personas se relacionan sin gestionar. Es increíble, porque cuando vas entendiendo... Es una bomba de relojería. Pinamar nos dice cómo entender el lenguaje de las emociones. Dice, es justo lo que nos pasa, que no nos entendemos porque cada uno tira por su lado. Claro, tened en cuenta que si uno ha nacido en un entorno, ha vivido las situaciones, es como un código, como una impronta que se va acuñando ahí dentro, que a veces parece que tenga vida propia, es decir, que uno puede pensar de otra forma, pero al final responde a la propia naturaleza que ha ido viviendo en su entorno, por encima de sus convicciones, de lo que haya leído, de lo que haya entendido, por encima de todo. Y después pregunta cómo entender el lenguaje de las emociones. Bueno, hay que vivir la experiencia, hay que hacer la formación, hay que dedicarle un tiempo, un trabajo, porque no es una teoría, no es algo que nos podamos estudiar, sino es una experiencia. De hecho, bueno, en octubre vamos a hacer el taller de parejas online, así es que cualquier persona puede asistir. Más adelante igual lo hacemos presencial en algunas ciudades, pero de momento será online. Y para poder conocer los detalles de ese curso, el día 30 de septiembre vamos a hacer una conferencia gratuita, que la haremos por Zoom, podréis estar dentro, interactuar con nosotros, hablar y preguntar todo lo que queráis. Para apuntaros a la conferencia ya podéis hacerlo, simplemente tenéis que entrar en la web jaumecamposcenter.com. Allí os vais, hay una pestaña que pone eventos, saldrá un calendario, buscáis el 30 de septiembre y ahí pincháis y os da acceso a la página. De todas formas os compartiremos el enlace más directo, lo tendréis aquí en el perfil de Jaume, esta noche o mañana, os lo mandaremos por correo, por todos los sitios donde os llega la información de los directos os mandaremos el enlace. Y si sabéis de gente que les apetezca, porque hablar de parejas tampoco significa que tenga que haber dos personas. Es decir, los sentimientos, los conflictos o los problemas de pareja que uno haya vivido en su vida,
le pueden marcar a la hora de tomar decisiones, y nosotros, con lo que hemos aprendido y desde nuestra experiencia, podemos aportar muchísimo, porque son 36 años y cerca de 10.000 personas, una a una. Y luego yo quería comentar también... Espera un segundo. Ah, no. Sí, sí. A lo que decía Loredana de cómo entender el lenguaje de las emociones, ya hemos hecho referencia a que es una formación, es dedicarle un tiempo y una experiencia, un acompañamiento de personas que ya entienden ese mundo y que te pueden acompañar. Que lo están viviendo. Exacto. Pero sobre todo, lo que quería agregarte ahora es que tienes que empezar por ti. O sea, yo sé que una de las cosas más atractivas es poder entender al otro. A veces para que no se enfade, para poder llevar una buena relación, pero tenemos que empezar por nosotros. Si tú no entiendes tu mundo emocional, jamás vas a poder entender al del otro, porque se te estarán mezclando siempre las sensaciones del otro con lo tuyo pasado. O sea, hay un caos ahí dentro que como no aprendas a distinguirlo, no lo vas a entender. Y tienes que empezar por ti, siempre por ti. Así es que bueno, esa es la intención de toda esta formación. Además, vamos a hacer una oferta para las parejas que quieran hacer juntos la formación, porque a veces muchas veces son las mujeres, a veces hay hombres también que se inscriben, pero lo ideal sería que la pareja, los dos, se apunten a la formación, porque estamos diciendo, no es una teoría, yo lo aprendo y después te enseño. No, aquí los dos se tienen que meter a la piscina y mojarse. Y sería muy interesante pues que los dos puedan aprender a la vez y compartirlo después, vivir la experiencia, ver las dificultades, y eso os permitiría enriqueceros mucho del curso. Entonces haremos un precio especial para las parejas que se apunten. Oh, ¡qué bien! Sí. Ahora, ¿qué ibas a decir? Yo, pues bueno, que el día 13, ¿no? Sí, el día 13 de noviembre voy a dar una conferencia especial en directo. ¿Presencial? Presencial, claro. En directo. No, claro, no. Presencial en el Hotel Sheraton de Valencia. Está en la Pantera Rosa. Y va a ser algo precioso, porque vamos a trabajar la improvisación, por mi parte. Llevo mucho tiempo con mucha ilusión de querer sentarme arriba de un escenario con una silla, una botella de agua y yo. Y... No, tú ven aquí. Ha dicho yo le pondré el agua, No, ya veremos. Improvisaremos. Y me apetece compartir todo el trabajo, todas las experiencias y todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he aprendido, compartirlo en cada uno de vosotras y vosotros. Y espero veros allí, y si no podéis vosotros, pues amigos, amigas, a las 4 de la tarde, el día 13, de 4 a 5 y media de la tarde, estaremos allí. Y el trabajo será las preguntas que vosotros hagáis, bien de una forma directa, hablando, con un micrófono, o si no queréis, con el teléfono del instituto, que estará allí, podéis mandar por WhatsApp vuestra pregunta. La idea es demostraros que la conexión existe y que podemos conectar entre las personas a nivel emocional. Y lo vamos a hacer en directo. Va a ser una experiencia, no os la perdáis. Ni vosotros, ni vuestras amigas y amigos. Y es alucinante poder vivir la experiencia y darte cuenta de que tú también puedes conseguir eso, claro, a través del trabajo personal. Al final es lo que él nos dice, todos tenemos la capacidad de conectar con los demás, pero para que eso surja hay que limpiar el cristal, hay que limpiar toda esa parte. Primero hay que conectar con uno mismo. Aprender a conectar, no solo aprender, pues quitar todos esos conflictos que se van poniendo por en medio, que nos alejan de nuestra parte emocional, y una vez que vas recuperando eso, se abre un mundo que va mucho más allá de
estrictamente la parte emocional, sino te permite entender al otro a nivel emocional. No es empatía, porque muchas veces decimos, no, ¿Empatía? Se habla de la empatía, de que empatía es ponerse en el lugar del otro y No. entenderlo, pero eso es más un trabajo mental. Aquí estamos hablando de una conexión emocional que bueno, a nivel de pareja es una pasada. A veces es difícil explicar, a nivel de pareja es una pasada. Cuando la pareja, los dos, logran conectar entre ellos, es increíble. Es otro mundo. Otro mundo. Que eso no significa que no haya conflictos, que no haya discusiones, pero claro, está ese punto que decíamos antes de aprender, de entender dónde está el otro, de poder acompañar al otro incluso a que se entienda, porque a veces estamos hablando del inconsciente, por mucho que sepamos gestionar, uno solo a veces no sabe llegar al fondo. Entonces, tener una pareja que te entienda, que no esté todo el tiempo atacándote por lo que has dicho, sino que te pueda acompañar. Que no esté en la superficialidad, ni en el esconderse, porque una pareja no está para que te escondas, está para compartir. Es ese punto que tú hablabas el lunes de... Por cierto, si no habéis visto el programa del lunes, mirad la grabación, que estuvo súper interesante. Lo que decías de los asteriscos, que al final es lo que decía Loredana, ¿no? Claro, si yo voy discutiendo, al final me tengo que callar para que el otro no estalle, ahí se puede terminar como, vale, no se acaba la discusión, pero es que la próxima vez que me ponga a hablar, seguramente tendré que pensar primero qué voy a decir, cómo lo digo, para que no se enfade, porque ya sé cómo se pone. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando decíamos lo de poner asteriscos, ¿no? Si yo en una relación tengo que estar aclarando por qué digo las cosas, por qué hago tal cosa, por qué no te llamo, por qué te aviso, por qué no sé qué, es que al final no tienes un compañero, tienes un enemigo. Y así ni uno puede abrirse a sentir, ni en el sexo, ni en el día a día, ni en el amor. Al final pasa lo que pasa, que decíamos que se va apagando y parece que uno ya no quiere a la otra persona. Y no es que no la quiera, es que hay tanta basura por medio que no se ve. Que no se ve el amor. Así es que bueno, espero que os esté... Y también muchas de estas cosas no son fáciles de explicar, pero son mucho más fáciles de sentir. Porque el estado, cuando accedes a él, con sinceridad, humildad y responsabilidad, si no, no puedes acceder al estado. Es muy fácil dar esa imagen, pero no. Y entonces ahí yo os quiero enseñar cómo de alguna forma se puede lograr esa conexión. Doy fe. Amparo dice, muy interesante. Y Lina, qué palabras tan sabias. Palabras que salen de la experiencia. Uy. Sí. Otra cosa no, experiencia mucha. Sí. Entonces, bueno, esperamos que os hayan quedado algunos puntos claros de qué hacer cuando surgen discusiones recurrentes, o por lo menos qué no hacer. Fijaros, si yo tuviera que ahora hacer un resumen, yo lo único que os diría es algo tan sencillo como que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida necesita un proceso de evolución. Si tuviéramos que hacer mecánica, tendríamos que ir a primero, a segundo, a tercero, para lograr aprender a utilizar las herramientas para arreglar un coche. En el mundo emocional es lo mismo. Tenemos que ir dándonos cuenta que el hecho de querer estar en pareja, tenemos la idea que sentir algo el uno por el otro ya es suficiente. Sentir o enamorarse no es suficiente para poderse comunicar, porque la cultura de cada uno puede ser diferente, la forma de entender puede ser diferente, el sentimiento puede ser grande, pero si uno no puede abrirse, o tiene dificultades, o ha vivido situaciones de las que sea, no va a poder abrirse. Esas dificultades que empiezan en la relación de pareja, lo que uno tiene que tener en cuenta es que tiene que buscar ayuda para que le acompañen en ese proceso, para que pueda ir gestionando las situaciones que le vengan y pueda lograr
que la relación de pareja se convierta en un aprendizaje. Pero si lo que hacemos es empujar en una dirección sin tener recursos, lo único que vamos a conseguir es apretar el botón de la bomba. Y de hecho, lo que decíamos, al final, no solo pedir ayuda cuando la situación está muy mal, porque se oye mucho el tema de terapia de pareja y todo esto para no tener que divorciarnos, para poder a ver si conseguimos mantener la relación, pero no hay que llegar a ese punto. Me acuerdo de uno de nuestros alumnos, uno de nuestros compañeros, que decía que puede sonar un poco exagerado, pero a mí me encanta, porque que la primera vez que salió con su mujer, cuando la conoció, lo primero que le preguntó fue: ¿tú estarías dispuesta a hacer terapia de pareja? Y me parece maravilloso, porque es como entender que por mucho que te quiera, va a haber dificultades y va a haber retos, y si estamos los dos abiertos a entendernos, es que todo va a ir genial. Y fíjate, yo no sé cuántos años llevan, pero ahí están. Entonces, tomarlo como que igual que si voy a hacer unas oposiciones tengo que estudiar, igual que si quiero conducir tengo que aprender a manejar, pues igual vivirlo en la pareja, ¿no? O igual que con los hijos. Si quiero tener hijos, todos desearíamos tener un manual de instrucciones. Pues esto igual, si empezamos a entendernos nosotros, eso nos permitirá entender a la pareja, a los hijos, a los jefes y a los compañeros. Porque la educación emocional, Jaume Campos, es la base. Y como es la base, te va a permitir poder funcionar y poder aprender de los conflictos y de las situaciones. Loredana dice: el tema cultural también influye. A veces Sí. no nos entendemos. Una cosa que suena fuerte para él, para mí no lo es, por poner un ejemplo. Eso es así, Loredana, eso es así. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos los sentimientos, las emociones, las sensaciones, emociones y sentimientos. Podemos conectar con ellas y no tienen nada que ver con la cultura. Porque con el sentimiento yo puedo ser consciente de cómo te afecta a ti una situación. Bueno, no hay más que podíamos contar las sesiones que tú has hecho con ingleses sin saber inglés, con alemanes sin saber alemán. Entonces, al final, eso sería, sí, es un punto que dificulta, pero no es la razón. Porque de hecho hay personas que hablan el mismo idioma, que se han criado en el mismo pueblo, y los conflictos están ahí. Entonces, influye, pero no es decisivo. Así es que se trata más de conectar. Entender emocionalmente a la persona, lo que está diciendo, que lo que las palabras esté diciendo. Por eso es tan importante, lo que nos une son los sentimientos, aunque el idioma no nos una. Y el cómo lo vive cada uno, lo que para uno es fuerte y lo que para el otro no. Esos son los códigos. Claro, lo que es la hablando. forma de que cada uno entiende a través de su situación y a través de su vida. Pero que no hace falta irse a nivel de países, de culturas, sino que de una casa a otra ya cambian. Claro, Entonces, el valor del dinero, el valor de los estudios, de los hijos, el valor de hijos o hijas, el valor de las herencias, cualquier cosa, los conflictos, lo que sea, para unos es un conflicto una cosa, para otros otra. Y partiremos siempre de lo que hemos aprendido de los demás, pero eso no somos nosotros. Nosotros tenemos que descubrir cómo somos realmente, porque ahí es donde podemos empezar a poder disfrutar de la vida a través de nosotros mismos. eso es muy bonito. Ay, sí. Sí. Es como somos lo que nos han enseñado, pero tenemos que descubrir quiénes somos realmente. ¿Qué partes? No es tanto que me quedo y que desecho, pero sí es encontrar cuál es mi realidad o mi verdad, ¿no? Dentro de todo lo que me han enseñado. Lo que es bonito también es estar aquí, nosotros, con el algarrobo detrás, que me encanta el algarrobo, y además tenemos aquí a Amparo, tenemos a Verónica, tenemos a Isa, tenemos a Loredana, Alejandro, Alina, tenemos a muchísima gente detrás, Verónica, que forman parte de nuestra voz y nuestros sentimientos y que nos ayudan y nos comparten
el día a día. Amparo dice, pues sí que apasionante. Con el método Jaume Campos no hay idiomas. Puedes ayudar al otro y conectarte sin saber su lengua. Y eso es increíble. Lo he vivido. Muchísimas gracias, Amparo. Pues veniros a... Bueno, el 13 de tenemos noviembre... a Beatriz Juárez también. Hola Beatriz, bienvenida. Acordaros que el día 13 de noviembre estaremos en Valencia, que el 30 de septiembre tenemos una conferencia online, concretamente para hablar del tema de las parejas, y que en octubre tenemos el taller. Así es que apuntar todo eso en la agenda, que veréis que lo vais a disfrutar muchísimo. Y lo sobre vamos todo, a compartir. Mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Muy pronto. El viernes. Y el viernes vamos a hablar seguimos con el tema de las parejas, y el tema será cómo mejorar la comunicación en la pareja. ¡Wow! La comunicación es un elemento súper importante. Sobre todo con lo que hemos dicho hoy, que hay una comunicación verbal y otra que va más allá, a nivel emocional. Y que hay que tener muy en cuenta, porque la apariencia es una cosa y la realidad es otra. Bueno. Marilla, con mucho gusto, gracias por estar ahí. Beatriz, un placer. Buenas noches y nos vemos el viernes. Bueno, nosotros a cenar, y espero que vosotros también, y nos vemos el viernes. Un abrazo muy fuerte. Recordar que nadie te puede enseñar lo que tú necesitas descubrir. ¡Wow! Pero... No me acuerdo nunca. Yo no... Tiene que... Bueno, pues dilo tú. Nosotros te acompañamos. Gracias. Chao. Chao. Un placer.